Soy Carolina Contreras, ya dijo Andreita, chilena, y ahí me presentó un poquito. Y quiero mostrar a mi familia, a los que no conocen. Esta primera foto de acá fue la última foto que nos sacamos en Pichilemu, en Jucum, de allá de Chile. Así estaban nuestros niños cuando nos estábamos orando por venir. Y la segunda foto que está acá fue la primera que nos sacamos. Estábamos en un evento en Guayaquil, el primer año que estuvimos aquí en Ecuador. Ya son 5 años que estamos a tiempo completo y ya por estos sectores ya son más de 3 años y medio donde estamos pionerando esta base misionera junto a mi esposo y un lindo equipo que el Señor nos ha entregado. Ya, entonces, como estaba mencionando, ¿de qué tengo que sanar? O sea, ¿por qué estamos hablando de sanando heridas de nuestra identidad? ¿Será que estoy dañada? ¿Será que algo rompió en mí? ¿Ya algo hizo un cortocircuito? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de sanar es porque hay una herida. Ya, pero también podemos hacer una pregunta súper importante que es, ¿pero por qué no sanan las heridas? Ya, aquí tenemos una ilustración, ¿cierto? Una mujer que vemos que está en penumbra. Eh, Usted quizás puede tener otra perspectiva de esta ilustración. Ya lo que yo sí veo es como que algo le arrancaron, ¿cierto? De su corazón. Puede ser el alma, su identidad, tanto, no sé, sus pensamientos están ya destruidos. Usted puede ver muchas cosas, ¿no? En esta imagen. Entonces, sin duda, que algo se rompió. Pero a veces nosotros a lo largo de la historia, de nuestra historia, decimos, yo llevo tanto año en el Evangelio, o he ido a psicólogo, he hecho esto. eh, o actuamos de una manera y no sabemos por qué. Decimos, pero ¿por qué todavía esto me duele? ¿Por qué todavía tengo este resentimiento contra mi papá, contra mi abuelo? ¿Por qué todavía no puedo mirar a la cara a tal persona? ¿Ya? Entonces ahí podemos tener esta gran pregunta, es, ¿por qué no sanan las heridas? Y hoy vamos a ver algunas cositas rápidamente, ¿ya? Entonces... vamos a ver un poquito de la introducción de las heridas, alguna definición de las heridas, pero también estrategias del enemigo, tipos de trauma que también causan este rompimiento en nosotros, algunos impedimentos para no sanar, sanando con Dios y viviendo en sanidad, también algunos principios eternos y la conclusión, ¿ya? Entonces, vamos allá. Em, Se me quedó pegado aquí. Algunos, bueno, que me conocen, algunos no, pero yo soy paramédico. Aquí en el grupo sé que hay médicos también. Quizás los que no están acostumbrados a ver esto les va a dar como impresión, dicen aquí en Ecuador, ¿no? ¿Qué pueden ver de esta herida? A ver si alguien quiere prender el micrófono aquí, quiero que participen. A ver, ¿qué sintieron de primera ver esta herida? Quizá alguien dijo, ¡ouch! O ya le ardió la pierna pensando que podía tener esta herida en la pierna, ¿no? Pero ¿qué ve usted en esta herida? A ver si alguien ahí pinche su micrófono y pueda compartirme qué sintió, qué pensó. Está Está infectada, está... infectada, Está sí, infectada, abierta, infectada, no puede sanar. abierta, infectada. ¿Qué más veo? A ver, ¿alguien ve algo Incluso distinto? esa imagen en la que está cosida, se ve o sea, que no está sanando, a pesar de que está cerrada. Y me hace Muy pensar en que a bien. veces creemos que tenemos ya heridas pasadas o que ya están cerradas o cicatrizadas, pero por dentro Así es. todavía están doliendo, ¿no? Tenemos elementos súper importantes. Gracias, mis queridas hermanas, dentro de las heridas. Yo no me voy a poner a dar ninguna clase de enfermería, ¿ya? Pero la definición es rompimiento o descontinuidad de la piel. Eso es una herida. Ahí está la doctorcita ahí que después igual ella me puede afirmar o no. Pero aquí vemos procesos de heridas diferentes. Digamos, aquí tenemos una infectada, la otra que ya está aquí granulando, digamos así, la rojita que ya está como cicatrizando y como bien decía la hermana Zoila, una que sí se ve ya está cerrada, pues.
pero hay signos que podría ser una infección, el enrojecimiento alrededor. ¿Y por qué es tan interesante hacer este alusión o ejemplo tan físico, tan real? ¿A quién le gusta tener una herida? Molesta, ¿cierto? Yo me corté el dedo porque se me arrancó el limón. Y en vez de cortar el limón, corté mi dedo tan profundo y esto me ha molestado durante desde el sábado. Y es como, hoy, y no me sana. ¿Por qué? Porque no está seca, porque sigo usando la mano, porque me ducho, porque... Entonces, las heridas necesitan un tratamiento, necesitan un tiempo, ¿cierto? Y aquí también vemos, no sé si ven abajito que hay como una regla, porque las heridas en la enfermería a veces se miden para ver si va agrandando, si va cerrando, y en nuestra alma también a veces podemos ver si esa herida que comenzó pequeñita a través de la infección ha ido creciendo. ¿Ya? Algo muy interesante que yo he visto in situ, por lo que trabajé mucho curando heridas físicas, era que mientras más tiempo pasaba y la gente no iba a hacerse las curaciones, a estas personas les salían gusanos, o sea, literalmente gusanos. Pasaban 3 días con una herida de una úlcera, por ejemplo, una úlcera varicosa, una úlcera en la pierna, y llegaban después de un feriado largo y era terrible. O sea, nadie quería curar a esa persona, nadie quería destaparle esos vendajes, ya, porque el olor era muy fuerte. Y muchas veces yo he escuchado, no importa, el tiempo cura las heridas. El tiempo me va a hacer olvidar lo que me pasó. No importa, el tiempo lo cura todo. Pero no es así, ni siquiera en lo físico es así, mucho menos en nuestra alma, mucho menos en nuestra identidad, en nuestra mente, aún en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. El tiempo no sana las heridas. El tiempo solamente las pudre. Ya el tiempo solamente las va deteriorando y se van profundizando más y más. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos pensar en nuestra vida si hay heridas que... ¿Cómo sé que una herida está ya sana o no? Cuando una herida no está sana y uno le toca, ¡ay! Está en alerta, le duele, ya está, ¡ay! A la defensiva y quiere mandar un golpe. Justo me tocaste donde me duele. Y en el alma es así. Las heridas internas son así. ¿Y uno qué hace? Es que por tu culpa me siento así. Es que porque tú dijiste esto y no nos damos cuenta que hay algo profundo, que hay una raíz que nos hace reaccionar de la manera que no queremos y al final dañamos a quien más amamos. Al final es una cadena, porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Yo vi mucho tiempo durante hospitalizado que alguien iba con su suero queriendo ayudar a otro enfermo y más de alguna vez eso terminó mal, se cayeron, no obedecieron las reglas y un enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Un enfermo contagia a otras personas. Y es así en nuestra vida espiritual, es así en nuestra vida cotidiana. Ya nosotros cuando no hemos sanado ciertos tipos de heridas, emocionales, ¿cierto? Vamos a dañar a otras personas. Cuando mi identidad no está sana, yo no puedo ver con los ojos de Cristo, yo veo a través de la herida. Por eso que es tan importante entender esto, ¿no? Porque cuando yo estoy herida, usted está herido, ¿con qué lente está mirando el mundo? Nadie me quiere, todos me odian, todo me sale mal. No, yo creo que el pastor, yo le caigo mal porque nunca me elige para nada. No, sí, yo creo que no, yo nací para estar aquí nomás, mirando de lejos, esto no es para mí. Y ya empezamos. Ya a veces nosotros nos sentimos tan disminuidos porque sucedieron muchas heridas a lo largo de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos. Ya vamos a ver un versículo que es muy, muy, muy conocido quizás para algunos, y es este que está en Hebreos 12:1, 2. ¿Ya? Eh, este versículo habla de un despojarse,
Ya este versículo habla de un quitarse algo. Sí, vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Hebreos 12. Si no lo leo yo. Hebreos 12, 1, 2. Yo lo tengo. Ya, léalo A ver. nomás. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Este versículo es súper interesante. Ya vamos a ver algunas palabras para destacar como despojémonos. Ya, esa es la versión Reina Valera que dice eso. Y esto quiere decir una renuncia, ya quitar algo de manera voluntaria, una voluntad personal. Ya, esto antiguamente igual se hacía alusión a los que corrían, digamos, los atletas. Ya se dice que ellos corrían con la menos cantidad de ropa, quizás solo tapando sus partes íntimas, porque menos peso podían llegar más rápido a la meta. ¿No hace sentido esto? Entonces, aquí vamos viendo que se refiere a este peso, ya según el griego, peso se, se decía como esta palabra oncos en el griego significa, mire, ve esto interesante, viene de la palabra oncología, ¿ya? Que es una masa. ¿A quién le suena a usted oncología? A cáncer, ¿no? Cáncer. Cáncer, dice la hermana Estefanía. Qué interesante que esta palabra tiene un gran sentido, ya es una carga, ya un peso. Entonces, el cáncer se imaginaba como un peso llevado por el cuerpo, ya que no les dejaba avanzar, ya. Entonces, también se podía hablar sobre esto, que podía ser como un esguince, ya, ese peso, esa carga que no deja avanzar. ¿Ya? Pero aquí Pablo está hablando acerca de este peso y lo lleva como este peso también un significado de pecado. Ya a veces podemos tener heridas, pero también pecados que no nos dejan avanzar. Y las heridas son puerta abierta para estar bajo el pecado. Ya entonces el pecado también viene de la palabra griega que significa martía, que simplemente es cerrar el blanco. ¿Quién es el blanco? Cristo. Eso es el pecado. Y asediar antiguamente era una estrategia que hacían como los pueblos enemigos para asediar al otro pueblo, ¿no? Como por alrededor, no dejaban que entrara el agua, no dejaban que sacara la basura, entonces la gente al final moría de sed, moría por todas las bacterias, se contaminaban ahí mismo porque había un asedio, ¿ya? Que era rodear completamente, ahí dice un emplazamiento enemigo, impedir la entrada y la salida del agua para lograr su rendición por la sed. O sea, ellos se rendían porque imagínense vivir sin tomar agua. Y entonces al final era una estrategia de que ellos cayeran en esta crisis sanitaria, ¿no? Bien, bien ahí esta estrategia usada para poder derribar. Entonces, vamos a nosotros, ya quizás en nuestra vida llevamos algún peso, algún cáncer, si lo vemos así, quizás estamos siendo asediados por el enemigo, ya en algún área de nuestra vida, que estamos sintiendo que no estamos rindiendo. Quizá un área de nosotros está rendida, ya estamos cansadas de lo mismo, cansados de lo mismo, ya, pero hay una invitación que es despojarse, renunciar de manera personal. Pero ¿cómo se hace? Primero reconociendo que necesito ayuda, reconociendo, llamar las cosas por su nombre. Por eso es que es importante a continuación que veremos algunos tipos de heridas emocionales. No vamos a leer todos los versículos por tiempo, pero si quieres saquen un pantallazo
una foto, si no alcanza ahorita a escribir, y usted en sus tiempos con el Señor, vaya leyendo estos versículos, ¿ya? Entonces, los tipos de heridas emocionales. Según los entendidos, los psicólogos dicen que la herida más dolorosa emocionalmente es el rechazo. Y el rechazo viene desde el vientre de nuestra mamá. Ya sabemos muy bien este Salmo 139 que habla que mi embrión vieron sus ojos, que fuimos entretejidos por Dios, que Él nos diseñó, Él nos pensó. De eso habla el Salmo 139. Ya, entonces, la herida del rechazo nace desde el vientre de nuestra madre. Yo no sé si usted sabe o si su mamá le contó si usted fue deseado, planificado, si le esperaban. Mi hija ayer, creo que ayer me preguntó, mamá, ¿y tú querías tener una niña con mi papá? Y yo le dije, sí, obvio, orábamos por una niña. Y yo dije, ella tiene 7 años y ya está pensando si realmente queríamos tener un niño o una niña cuando le estábamos esperando a ella. Pero ¿cuántos de nosotros quizás los padres querían tener el sexo opuesto del que somos? Y hay muchas historias, ¿no? Que los papás visten más de hombrecito a la niña porque querían que fuera un hombre y le enseñan más a ser un hombre y se distorsiona la identidad. Entonces el rechazo comienza desde el vientre de nuestra madre porque lo primero que se crea en el vientre de nuestra mamá es nuestro espíritu. Dios nos da ese aliento de vida y nosotros ya somos un ser viviente. No como las ideologías que ahora hablan otras cosas y que todo lo que sabemos, ¿no? Acerca de abortar, que ese fetito no tiene vida, que no tiene espíritu. Nosotros sabemos que no es así, ¿ya? Que el Señor pone su aliento de vida en nosotros y de ahí comenzamos obviamente a desarrollarnos completamente. Pero la herida del rechazo es una de las heridas más fuertes emocionalmente, ¿ya? Porque lo recibe el espíritu. Ya si nosotros nos fuimos afirmados desde el vientre de nuestra mamá, nuestra identidad, si la mamita nuestra tuvo que luchar sola, lidiar solo, eh, no sé, quizás pasar hambre, muchas necesidades que la mamá pasó, todo eso lo siente el bebé. Ya, otra herida es el abandono. Ya, el abandono es muy fuerte porque esto crea un sentimiento muy grande de soledad. Hay muchos niños que están con sus padres físicamente, pero abandonados emocionalmente. A veces nos preguntan cómo fue tu papá, ¿no? O siempre es muy trabajador y todo, pero emocionalmente nada. Y hoy en día esto es una gran problemática porque hay padres y madres que se dedican a trabajar, pero emocionalmente no están con sus hijos. Hay un abandono emocional. Y esto tarde o temprano obviamente trae sus consecuencias. ¿Ya? El abandono. ¿Por qué? Quizá hay muchas razones, mis queridos hermanos, muchas por qué nuestros padres nos abandonaron cuando quizás nosotros más los necesitábamos. Y podemos ver la historia de estos padres nuestros que quizás vivieron más abandono que nosotros mismos. ¿Ya? Pero hoy día nosotros estamos identificando ahora en nosotros y sienta un privilegio de poder estar recibiendo esta verdad porque el Señor obra en nuestro corazón para poder ayudar a otras personas. Tercera herida, la humillación. Ya, esto quizás se vivió desde la infancia. Siempre voy a hablar desde la infancia porque desde ahí viene todo lo que somos hoy día, ¿ya? Entonces hay chicos o chicas que han sido humillados por sus profesores, por sus maestros, con palabras, con miradas, han sido disciplinados en público, cacheteados en público, niños que quizás por temor se orinaban en público y muchas cosas que podían pasar. Ya, la humillación. Ya, aquí tenemos todos estos versículos, queridos hermanos, son aquellos que afirman nuestra identidad, ¿ya? Entonces, la humillación, si vemos también cómo Jesús sufrió esa humillación en la cruz, ¿ya? A él le escupieron, le pegaron, lo vituperiaron, aún antes de la cruz fue humillado, fue
palabreado, por decir así. Entonces, esa humillación, cuando nosotros no estamos claros en Cristo, porque igual quizá podemos vivir estas cosas de palabra o cosas de otras personas, pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, quizás nos duela, pero sabemos quiénes somos en Dios. Pero cuando no tenemos esta verdad de Dios en nuestra vida, por eso que es tan fácil herir a los niños, porque ellos están en crecimiento. ¿Por qué? Eh, Científicamente se dice que el cerebro más cree las mentiras que la verdad. Y es muy como, ¿qué? Para el cerebro es más fácil creer una mentira que la verdad. Entonces, por eso, cuando hemos sido chiquitos, ¿qué palabra nos recuerda más? A veces, mayormente, son las palabras que nos hicieron daño, ¿ya? Muchas veces, cuando hacemos listas de escribir, ¿cómo te ves tú? Dime cosas buenas de ti. Ponemos 3 cosas y cuando decimos cosas malas que tú crees que tienes que mejorar o cosas para mejorar, son 10 en la lista. ¿Ya? Porque es más fácil creer la mentira. Otra herida es la traición. ¿Ya? Y esta herida se genera cuando hay infidelidad en el matrimonio. ¿Ya? Esto se genera en los hijos, obviamente la herida de la traición, a aquel que fue engañado, ya sea el esposo, la esposa, es una herida muy dolorosa, ¿ya? Es una herida que carcome por dentro, es una herida que trae mucha vergüenza, ¿ya? También culpa, porque estas personas que han sido traicionadas creen que fue su culpa que las traicionaran. No es que yo me lo busqué, yo fui la culpable que me traicionaran porque a veces no me maquillaba, porque a veces ya estaba cansada con los niños y empiezan a buscar justificación a esa traición. ¿Esto le suena conocido? La herida de la traición daña la identidad de la persona. Ya, la traición daña, es una herida colateral, porque cuando sucede en la familia no solo dañó a los involucrados, sino que a los hijos. ¿Y qué pasa con estos hijos? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. El hombre no es de una sola mujer. No, ¿eso qué? Son todos iguales. Y empezamos a crear mentiras en nuestra cabeza, en nuestro corazón y ponemos un bloqueo y no nos relacionamos con libertad y eso traspasamos a nuestros hijos. ¿Y los hijos qué creen? Y yo fui una de esas hijas que yo siempre decía, yo no me voy a casar. Yo creo que ningún hombre me va a amar de verdad a mí, porque vi que mi madre sufrió tanto, que mi papá era tan, tan malo con ella y con nosotros en muchos aspectos. Entonces yo decía, para sufrir me voy a casar, prefiero estar sola. Prefiero tener hijos, total. Yo decía, a viva voz, yo puedo tener hijos con quien quiera. Y tenía un concepto tan errado de esto porque había una herida muy grande que no se había sanado. Ya otra herida es la injusticia. Esto también se manifiesta mucho cuando en las familias hay favoritismo, cuando en la familia hay comparación. Ya la injusticia de sentir qué injusto. Ahora me pegaron a mí por culpa de mi hermano, me hablaron a mí por culpa de mi hermana y sentimos esa injusticia, entonces sentimos muchas veces que yo tengo que buscar esa propia justicia. Y de ahí podemos caer en dos formas de vida, vivir bajo el rechazo o vivir bajo la rebelión. Y ahora nadie me va a hacer esto. Y ahora yo voy a hacer lo que me hicieron. Y le voy a pagar con la misma moneda. Ya otra herida es la invalidez emocional. Ya cuando muchas veces escuchamos, no llores, los hombres no lloran. Mira, estás llorando como una mujercita. Nos invalidan emocionalmente. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué estás triste? Y como que nuestras emociones no tuvieran sentido, no fueran importantes, ¿ya? Presión constante, constante cuando tomamos roles que no nos corresponden. No sé cuántos de ustedes
tomaron el rol que no les correspondía. Ya, a veces a las hijas mayores nos tocó criar hermanos, quizá a los varoncitos les tocó trabajar para traer provisión a la casa y tenemos esa presión constante o la presión constante de que yo tengo que sacar un título porque soy la única persona que tiene fe de que voy a sacar adelante esta familia. Entonces eso igual trae una herida emocional porque estamos cumpliendo un rol que no nos corresponde. Estas son algunos tipos de heridas, los más comunes, y sí que son muy, muy fuertes. ¿Ya? Entonces el enemigo se encarga de usar acechanzas, artimañas, métodos, estrategias, y esto lo vemos en Efesios 6:11. Ya aquí dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza viene del griego metodeia, que significa métodos, estratagemas o estrategias. ¿Qué es una estrategia? Algo elaborado, algo pensado, algo que se planificó. Ya Satanás premedita para atacarnos. Y algo interesante es que el enemigo siempre va a usar las mismas acechanzas porque él no es creativo. ¿Ya? Y la palabra de Dios dice que Satanás vino ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. ¿Y por dónde empieza él? Por nuestra identidad. Quiere robar la verdadera identidad que nosotros tenemos como hijas e hijos de Dios, que nosotros tenemos la verdadera identidad de ser mujer y de ser hombre, varón, la verdadera identidad de ser una hija legítima, un hijo legítimo. Satanás usa esas acechanzas. ¿Y cuáles pueden ser esas acechanzas? Ya obviamente usa el engaño, él va a usar eh, a través de todas estas heridas que vimos, va a distorsionar esta identidad. Y el método favorito de Satanás son las mentiras, ¿ya? ¿Qué es una mentira? Obviamente es engaño. ¿Qué es el engaño? Una verdad a medias. Ya nosotros a veces podemos decir, no, es que dije una mentira blanca. Eso no existe, ¿cierto? Nosotros sabemos que la mentira es mentira, que la mentira representa el carácter de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Entonces, si yo estoy en él, yo no puedo estar viviendo bajo la mentira, el engaño. A veces las mentiras se usan como un escudo, ¿no? Em, Aquí hay un versículo muy conocido que es Juan 8:31, San Juan 8:31 y 32. Ya, este versículo es bien interesante eh, porque hay una condicionante en el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo yo conozco la verdad? Permaneciendo en su palabra. ¿Ya? ¿Y qué es este conocer? Aquí tenemos bien claro. Viene de la palabra griega ginosko. Yo conozco, eso significa, pero es un conocimiento experimental, ya no un conocimiento racional, no está hablando de un conocimiento teológico, no es un conocimiento intelectual, queridos hermanos, es un conocimiento experimental. A ver, yo conozco a mi esposo porque vivo con él, lo conozco hace 16 años, sé qué tipo de chocolate le gusta y qué tipo de café le gusta. Lo conozco, pero quizá usted ha visto a mi esposo de lejos y usted dice, yo también conozco a Greco. Es alto, tiene barba, usa lentes, lo conoce, ¿cierto? Pero no en un conocimiento experimental. ¿Me doy a entender? Entonces, con Cristo Jesús, yo necesito conocerlo de una manera experimental y personal. Ay, la hermana Carito a veces cuenta que ellos han ido de lugar en lugar y sin ningún peso en los bolsillos.
¿Cómo es eso? Yo quiero conocer ese Dios proveedor. Yo quiero conocer ese Dios sanador. Yo quiero conocer ese Dios que cambia mi lamento en gozo. Pero ¿cómo es si permanecemos en su verdad? Si permanecemos en su palabra, pero que esto se haga vida en nosotros. Y para eso necesitamos pasar tiempo con Dios porque es ahí, en nuestros tiempos con Él, en nuestros tiempos de quebranto, en nuestros tiempos de intimidad, en nuestros tiempos de búsqueda, donde hay un clic, donde viene una revelación de Dios, donde el Señor nos habla. Entonces yo necesito tener este ginosco. Hágase usted la pregunta. ¿He tenido este ginosco con Dios? Estamos a tiempo. Cada día podemos tenerlo. Ya y más adelante el 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué más definición de Satanás? Es un mentiroso. Y ahora podemos pensar cuántas mentiras quizá hemos escuchado o hemos vivido bajo el engaño. No sirvo, no soy suficiente, nunca voy a llegar a ningún lugar, soy tonto, soy feo, ta, 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 ta. Nací para sufrir. ¿Saben que una del engaño más grande que yo vivía, mis queridos hermanos, era pensar que yo nací para sufrir? Yo nací para sufrir. Yo lo repetí desde niña porque sí viví muchas cosas difíciles, dolorosas y terribles. Y yo decía, yo nací para sufrir. ¿Por qué soy mujer? Maldigo que me llegue mi periodo, maldigo ser mujer. No quiero desarrollarme como niña porque fui muy herida en mi identidad desde los 5 años. Pero cuando uno tiene este ginosco de conocer este Dios Padre, este Dios cercano, el que ama, el que cambia, wow, esas mentiras se van borrando y las vamos transformando por esa verdad. Porque sí, en nuestras vidas hay traumas, estamos hablando de heridas, pero también hay traumas, ¿ya? Y un trauma es una herida, obviamente, ¿ya? El trauma trae secuelas, es violento y repentino, ¿ya? Nosotros vemos ahí en la imagen, ya aquí tenemos un tipo de golpe, mire esa foto, hay un golpe, pero a la luz de la radiografía que hay, un trauma, hay una fractura que no se ve a simple vista. Y muchas veces el trauma, obviamente es una herida, pero es más profundo, ya que permanece por mucho tiempo. Entonces la palabra trauma también viene del griego, que es esgrima o traumatos, que quiere decir una herida, un daño o una avería, ¿ya? Y esto también viene de la palabra, digamos, traumatología, ¿ya? No sé si le hace sentido. Entonces, si juntamos este trauma eh, o esta palabra en dos, si la separamos, trauma y logía, ya la palabra logía significa palabra, discurso, historia. Ya entonces el estudio de un trauma o cómo podemos ver que la palabra traumatología trata los traumas, ¿ya? Pero en nuestra vida personal, quizá algunos hemos tenido traumas que hemos cargado por mucho tiempo y ya está muy de moda que usen esa palabra, a mí no me gusta. Ay, me traumó esta escena que vi. Ya lo toman muy a la ligera esa palabra. No, quedé traumado con esto y lo toman como chiste. Yo no sé si aquí se da mucho, pero en Chile sí está muy de moda esa palabra. Y no es un juego, no es risa, o sea, un trauma realmente cambia la vida de una persona. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito aquí algo para que igual nos quede más claro, ¿ya? Un trauma va a afectar todo nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla que otra vez se me fue, tripartitos, que somos ser
un ser, ¿cierto? Que tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Y esa palabra nos habla que todo nuestro ser sea santificado por completo. ¿Ya? Y este trauma va a afectar nuestro espíritu, puede afectar nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, usted para que tenga claro ahí, los traumas va a afectar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones, ¿ya? Esto sí afecta porque nosotros no solo somos espíritu, ya la palabra lo dice, que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros tenemos heridas o traumas emocionales, de ahí vienen las enfermedades, lo que conocemos como ya sea gastritis, dolores neurales de espalda, dolores de, no sé, de cuello, cefaleas, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí tiene que ver mucho estas tres áreas de nuestra vida. Y existen diferentes tipos de trauma. Hay uno que se llama tipo trauma A, ya que afecta el área emocional, física, sexual y espiritual. Podemos haber sido afectados por esto. Pero este tipo de trauma A es la ausencia, escuches bien, la ausencia de experiencias positivas en todas estas áreas. Yo tuve ausencia de experiencias positivas emocionalmente, hay un tipo de trauma. Tuve ausencia de experiencias positivas físicamente, ¿ya? Por ejemplo, todo esto va a afectar todo nuestro ser. Por ejemplo, ¿cómo puedo tener una ausencia de experiencia positiva sexual? ¿Quién le enseñó a usted educación sexual? Ah, aprendí en una revista de pornografía, aprendí en un video, aprendí porque mis compañeritos me enseñaron sus partes íntimas. Hay un trauma porque hubo una ausencia de experiencias positivas. ¿Y cuál sería una experiencia positiva? Que papá y mamá se sentaran a hablar de este tema sexual con sus hijos, con usted o conmigo, nuestros padres. A nosotras las mujeres, ¿quién nos enseñó que era el periodo? Que iba a cambiar nuestro cuerpo a cierta edad. A los hombres, ¿qué le enseñó el papá que a partir de los 12 años el cuerpo cambia? Hay sensaciones, hay diferentes, cambia todo su parte genital, todo cambia. Ay, sí, tuvo una ausencia de experiencias positivas en lo espiritual. ¿Quién nos acercó a Dios? ¿Quién nos habló de su verdad? Ya ahí tenemos un tipo de trauma y el otro también, eh, también se clasifica en B. Uno es por la ausencia de experiencias positivas, quizás como un trabalengua. El trauma tipo B es la presencia de experiencias negativas. Ya voy a usar otra vez el mismo ejemplo. Eh, ¿Cómo yo pude haber sido dañado en esta área sexual? Ya tuve presencia de experiencias negativas. Aprendí donde no debería haber aprendido. Eh, Presencia de experiencias negativas en el área emocional, física, que sí, quizás fui muy maltratado, a golpe, me enseñaron a punta de correazo, de chanclazo, quizá en el líder que yo creía o que mis papás creían se robaron toda la plata de la iglesia, entonces no creo en nadie, presencia de experiencias negativas. ¿Se va entendiendo? Si tiene una duda, usted anote y ahí después vamos a ir resolviendo. Pero importante que usted vaya identificándose, usted anote si de repente está recordando, wow, yo tuve una presencia de experiencias negativas en mi vida, en el área sexual fue esto, y Dios le va a traer recuerdo, ¿ya? Físicamente, en cualquier área, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ujú. Entonces, muchas veces nosotros tenemos mecanismos de defensa que Dios creó en nuestro cerebro que se llama amnesia disociativa, o sea, hay cosas que nosotros no nos acordamos, pero sí pasaron, ¿ya? Sí pasaron, pero Dios creó este mecanismo de defensa porque nosotros, a medida del tiempo, a medida que vamos siendo sanos con Dios, Dios trae revelación a nosotros y se van desbloqueando algunas memorias.
para traer sanidad. Por ejemplo, a veces me he encontrado con personas que dicen, tuve un sueño y soñé con un hombre que se acercaba a mi cama y eso yo nunca lo he vivido. Y empezamos a orar, y empezamos a buscar, y empezamos a indagar. Y Dios le recuerda que eso sí pasó. Entonces esa persona dice, ahora entiendo por qué yo sentía que mi cuerpo no me pertenecía, por qué sentía que le pertenecía a otra persona, porque esa persona fue abusada, pero no se acordaba, porque quizás fue en una edad muy temprana. Y esta amnesia disociativa es ese mecanismo de defensa, de protección, porque si no sería muy doloroso estar con tantas cosas. Entonces, esto es algo que también Dios va trayendo revelación, sanidad a su debido tiempo. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros tenemos mecanismos de defensa para no sanar. Algunos de ellos es minimizar. Ay, si no fue para tanto, a todos les pasa lo mismo. No vas a ser la primera ni la última. Ah, ya le estás poniendo mucho. Minimizamos la herida, el trauma, el dolor, ¿ya? O lo tomamos muy como, no sé, nos vamos muy a lo intelectual, como, eh, mira, esto no tiene tanto sentido, o podemos decir como, eh, chuta, ¿qué dirán de mí? Quiero que me vean siempre bien, intachable. Entonces también a veces podemos caer en la negación nosotros mismos, ya nos negamos a nosotros mismos, no nos dejamos sentir que sí me dolió, que sí me afectó, reprimimos ese dolor, esas emociones, ya podemos estar también en un estado de disociación, ya, y también podemos estar en llegar a tendencia suicida, sentir que ya la vida no tiene sentido, empezar con ideas, mejor prefiero la muerte, mejor no hubiera existido. Entonces podemos tener mecanismos de defensas que sin duda están impidiendo que Dios actúe, que Dios actúe en nuestra vida. Ya nosotros necesitamos ser personas vulnerables, que reconozcamos que no somos perfectos, que necesitamos de Dios, que necesitamos de otro. Muchas veces necesitamos de otro. Nosotros no podemos caminar solo en este mundo. Ya no podemos creer que ya me la sé toda porque no es así. Y entonces, de alguna de estos mecanismos, también si usted se siente identificado en que ha reprimido o que está como, no sé, con esta sensación de que no sé cómo hacer, mejor ya dejo este asunto para otro momento y estamos usando como algún mecanismo de defensa para no sanar algún tipo de herida. Ahí márquelo, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, aquí hay una flechita, vamos a quedarnos paralizados, ya. La idea es no temer a esas hechanzas del enemigo. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Confiar en Dios? ¿Escapar? Ya, nosotros somos personas que podemos decidir de manera voluntaria, pero quiero decirle algo. Que usted no solamente está decidiendo para su vida, sino que para las próximas generaciones. Porque si día usted vive atado, con heridas emocionales, eh, con falta de perdón, todo eso estamos generando para nuestras nuevas generaciones, para los que vendrán. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? Y muchas veces el enemigo nos ha mantenido paralizado, con miedo, con vergüenza, con no abrir nuestro corazón, no decir lo que me afectó. A veces me he encontrado con personas que llevan más de 30 años guardando un secreto y 30 años con dolor de cabeza, dolor de estómago y están sirviendo en una iglesia, pero no son plenos
porque hay algo ahí que Dios quiere sanar, sacar a la luz, ¿ya? Y algo importante es perdonar. Aquí en Mateo 6:14 nos anima a que nosotros podamos perdonar. Yo necesito perdonar para ser libre. La Biblia habla mucho de perdón, ¿ya? De que nosotros necesitamos perdonar. El perdón me libera a mí primero y yo voy a dar perdón a otra persona porque yo necesito ser libre. Ya, a veces usted ha escuchado que dicen, no, si no merece perdón, pero no es por merecimiento. ¿Y algún impedimento para no sanar? Uno, no las reconocemos, las negamos, las tapamos, el orgullo, ¿qué dirán de mí? ¿Por qué no quiero? Me es más fácil vivir como víctima, pobre de mí, pensamientos fatalistas, por falta de amor propio y porque a veces podemos estar viviendo bajo un manto también de deshonra. Ya, esto también es súper clave. La palabra de Dios nos manda que nosotros honremos a nuestros padres y a nuestra mamá. eh, y a veces, si nosotros no hemos honrado a nuestros padres, también hacemos esto como un ciclo, ¿no? También nosotros vamos a ser deshonrados por nuestros hijos. Eh, es un ciclo que debemos cortar y esto es muy interesante que podamos inspeccionar nuestro corazón. ¿Por qué nos cuesta sanar? ¿Ya? Pero decidamos, decidamos tomar este viaje de sanidad, pero ahora no solitos ni solitas, sino que tomados de la mano de Dios, ¿ya? No más en la soledad, en la esclavitud. Qué gran diferencia hay en esas manos, ¿no? De cadenas atadas a una mano confiada en la mano de su Padre, ¿ya? Entonces, necesitamos sanar nuestros traumas, las heridas, que estas cadenas sean rotas. Ya necesitamos hablar ese gozo de Dios que restaura. Dios quiere darle resignificación a nuestras heridas, a nuestros traumas. ¿Qué es eso? Si fuimos víctimas de abuso, víctimas de violencia, víctimas de... Dios quiere que nosotros podamos ser esas puertas, esos canales de bendición para otras personas, conquistar otras áreas, llegar donde el enemigo está dañando y nosotros poder decir, hey, Dios me sacó de ahí, ¿ya? Entonces estos tipos de trauma o de heridas, ¿ya? Se van sanando con relaciones de amor que perduran en el tiempo. Relaciones de amor perdurables en el tiempo. Y usted y yo somos responsables de darnos a conocer, de relacionarnos de manera genuina, ¿ya? Pero cuando comenzamos a sanar ese corazón, ¿ya? Para sanar estos tipos de trauma también necesitamos la dependencia total del Espíritu Santo. Esto no es solo conocimiento, saberme versículos de memoria, yo necesito la intervención del Espíritu Santo y la dependencia de Él. ¿Y cómo consigo eso? En una búsqueda diaria, en una rendición de mi corazón. Y una persona sana es auténtica, genuina, sincera, no está adicto a la aprobación. Hoy día con las redes sociales es más full esto, pero no a la aprobación de las personas porque nosotros sabemos dónde somos aprobados, de dónde viene nuestra identidad. No viven bajo el temor de hombre, o sea, no hacen las cosas porque para agradar al hombre, al ser humano. Ya son seguros y usan sus dones para bendecir, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y son plenos en lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, eh, Dios quiere que nosotros podamos ser sanos, que vivamos en este Olam, en sus caminos, en sus principios eternos. Ya la palabra barak quiere decir bendecir, regalar, y la palabra, hay una palabra que también ahí está, eulogio, palabras de bendición. Dios quiere darnos esas palabras de bendición y la Biblia está llena de estas palabras de bendición. Y ya vamos a terminar y quiero leer un versículo para finalizar.
Está en Isaías, dice Isaías 54:1. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, porrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Este es un capítulo muy lindo que habla, obviamente, en ese tiempo dando esperanza, ¿no? Al pueblo de Dios, dando esperanza de una restauración. eh, y me encanta mucho esta alusión que hace de una mujer que quizá era llamada estéril, que quizás no había esperanza, pero él le dice, si hay esperanza, si hay esperanza, y él le anima a que vaya más allá, que rompa esos límites, que ensanche, ¿cierto? Que ensanche las cuerdas de las estacas de su tienda, que sea más grande. Y yo no sé hasta dónde usted se ha limitado. Yo no sé hasta dónde quizá usted ha permitido que Satanás la limite o lo limite. Yo no sé en qué área usted ha perdido la esperanza, en qué área usted cree que no dará fruto. Yo no sé, pero sí Dios le conoce. Y yo quiero animarle en esta noche a que usted pueda confiar en este Dios santo, bueno, que quiere cambiar eh, esa vergüenza en honra, que quiere cambiar el lamento en gozo, que quiere cambiar nuestro luto en danza. Son promesas de Dios. Y quería compartir esto porque yo sé que Dios actúa en los corazones quebrantados, necesitados. Yo sé que Dios eh, es propicio para nuestras vidas cuando nosotros estamos ahí a sus pies. Entonces quiero terminar este tiempo orando. Padre, gracias, gracias por cada uno de los que hemos podido estar esta noche juntos. Lloro que venga tu revelación, Señor, de manera personal a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que seas tú hablando, Señor. Trae revelación. Yo oro, Padre, que tú traigas revelación, que saques a la luz, que saques esas vendas, Señor, que quites ese miedo, ese temor del que dirán, que va a pasar. Pero, Señor, yo estoy segura que tú quieres que seamos hijos e hijas auténticos tuyos, que podamos disfrutar de quienes somos, que nos amemos como tú nos hiciste. Señor, y hoy día oramos para que tú vayas removiendo, Señor, esta herida, vayas limpiando profundamente, que tú vayas trayendo luz donde no hay, que tú traigas esperanza, Señor, donde no hay, que tú traigas ese renuevo, Señor, donde quizás las fuerzas han sido derribadas. Señor, quizás hay áreas de la vida de mis hermanos donde han dicho hasta aquí llego, ya no quiero más, pero yo quiero orar que esa luz resplandezca sobre sus vidas, que esa luz, Señor, resplandezca y que ellos puedan decir, me rindo a tus pies. Y ahora hazlo tú. Ya no quiero caminar solo, ya no quiero caminar sola. Quiero caminar de tu mano y disfrutar lo que tú tienes para mí. Gracias, Padre, por este lindo tiempo. Gracias porque eres real, porque eres ese papá sanador, consolador y libertador y que restaura nuestras vidas, que trae resignificación a nuestros traumas, a nuestras heridas. Gracias, Padre. Te doy en esta noche por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.